Vamos a continuar nuestro estudio de la segunda unidad de nuestro curso de cálculo vectorial con el tema de área de una región polar. Este prácticamente ya es el tema que va a finalizar esta unidad, sin embargo vamos a dividirlo en dos subtemas. Para empezar este tema vamos a deducir la fórmula que vamos a utilizar en este tema. Para ello, para el desarrollo de la fórmula es necesario que nosotros conozcamos la fórmula para obtener el área de un sector circular. El área para obtener la fórmula, para obtener el área de un sector circular es la que está dada por la que tú estás observando ahí. Un medio del ángulo θ por el radio al cuadrado. Siempre que θ esté dado en radianes. O sea, esta fórmula aplica únicamente cuando θ esté dado en radianes. Recuerda que desde nuestro curso de cálculo diferencial nos mencionaban que nuestras funciones trabajaban por lo general en radianes debido a que los podemos interpretar como números reales. Bueno, entonces esta es la fórmula que tú aplicas. Si tú quieres ocupar grados, está bien, hay una equivalencia para que tú puedas convertirlo a radianes, no hay ningún problema, pero pues ya te doy la fórmula que vamos a utilizar, un medio de θ por el radio al cuadrado. Y este es un sector circular. Con esta formulita tú puedes calcular toda esta área que está en color rosado que te estoy mostrando aquí. Solo necesitas conocer el ángulo y el radio. Bien, ya teniendo eso en mente, pasamos a lo siguiente. ¿Qué pasaría si tú tienes una curva como la que estamos observando aquí? Tienes una pequeña región que si tú observas está siendo limitada por una curva en color negro. Y esta curva en color negro vamos a pensar que está dada por una función o una ecuación en su forma polar. Es decir, vamos a pensar que esta curva en negro está siendo representada por R igual a f de θ. Y además nos interesa calcular el área que va a estar comprendida entre estas dos rectas en color rosado, donde la primera recta es alfa y la segunda recta es beta. Y son rectas radiales, ya que estas se van trazando con un determinado ángulo. Entonces, para que nosotros podamos calcular esta área, si tú te das cuenta, no es un sector circular como aquí. Aquí fácilmente era la forma de un pedazo de círculo, digamos, pero aquí ya no. Aquí ya es una forma irregular. Por lo cual, lo que vamos a hacer nosotros aquí va a ser partir toda esta región como si fuéramos a darlo en rebanadas de pizza. Entonces, al partirlo en rebanadas, observa cómo estoy trazando varias regiones aquí. Si tú observas en esta parte, por ejemplo en la línea punteada, aquí está alfa y la última línea punteada es beta, es decir, es esta parte. Y todo esto se partió en varias rectas radiales. Por ejemplo, pusimos una recta radial llamada θ1, luego otra llamada θ2 y así sucesivamente hasta llegar a la recta radial θn-1 y luego a la recta radial beta. Si tú te das cuenta, al trazar estas rectas radiales, se está formando un pequeño sector circular que aquí está. Esto, que parezca como si fuera, digamos, un rectángulo, realmente es un sector circular. Es decir, esta pequeña parte que tú te estoy remarcando aquí, es una parte de un sector circular. Todo esto, lo que viene, bueno, vamos a poner mejor otro color. Toda esta parte que te estoy encerrando aquí, es un sector circular. ¿Qué sector circular? Uno que concuerde con esta forma, pero obviamente de un menor tamaño. Entonces, al hacer esto, podemos calcular el área de cada uno de estos sectores circulares y sumarlos. Pero si tú observas, hay un pequeño problema. El problema es que una pequeña porción del sector circular se va a salir del área que nosotros deseamos calcular. Entonces, ¿cómo vamos a solventar eso? Bueno, primero vamos a ver cómo calcularíamos el área de esta expresión. Primero, el área de este sector circular, ¿cómo se calcularía? ¿Qué datos necesitábamos para calcular el área de un sector circular? Si recuerdas, el área de un sector circular era un medio por el radio al cuadrado por θ. Era la fórmula que yo te había dado. Entonces, el área de un sector circular se calcula como área es igual a un medio del radio al cuadrado por θ. Fue la que te mostré hace un momento. Sin embargo, aquí, ¿quién va a ser el radio? Bueno, el radio, si tú te das cuenta, es esta pequeña longitud. Te voy a borrar, voy a indicarte esta parte. Es la longitud que parte desde el origen hasta topar a tu curva polar. Es decir, el radio te lo va a dar f evaluado de θ. Esa es tu valor. Pero como estamos calculándolo en el primer sector circular, va a ser evaluado en θ1, porque es el que estamos manejando en el primer sector circular. Ahora, aquí por eso es que tú vas a conejar que el ángulo es θ1, ya que el ángulo que se está formando aquí de este sector circular es θ1. Por ejemplo, si tú quisieras calcular el siguiente sector circular, ahora el ángulo que vas a tomar es θ2. Pero pues hay que sumar toda esta parte. Cada una de estas áreas es apenas una y hay que sumar todas para obtener el área total. Es decir, eso se tiene que representar de la manera que tú estás observando aquí. Un medio de lo que es el sector, el radio al cuadrado. ¿Por qué aquí dice θi? Porque estoy utilizando la notación de la suma. Te estoy diciendo desde n igual a 1 hasta n. Perdón, aquí no debió haber sido n. Aquí tengo un pequeño error de notación.
Aquí la letra que yo debía haber utilizado es I, porque es el subíndice que yo estoy tomando en cuenta aquí. Haz de cuenta, esta notación de suma lo que dice es que se va a sumar cada uno de esos segmentos circulares. Pero el primero que va a tomar es I, el primer valor que va a tomar es 1. O sea que aquí vas a tener f evaluada en teta sub 1, todo esto al cuadrado. ¿Y qué era f evaluada en teta sub 1? Si regresamos a la figura anterior, era este radio del primer sector circular. Entonces, en la notación de suma, por lo que tú recuerdas de cálculo integral, los incrementos van de 1 en 1. Entonces, ahora el siguiente valor para I sería 2. Entonces, aquí va a quedar f evaluada en teta sub 2. Va a quedar de esa forma. Bueno, teta sub 2 va a ser la representación del radio del siguiente sector circular. Y así sucesivamente. Ahora, cada uno de estos sectores circulares que tú estás observando van a tener un mismo ángulo. Sí, van a estar espaciados a la misma dimensión. Y ese valor lo vamos a llamar delta teta. Delta teta va a ser cada uno de estos ángulos que tú estás observando porque van a ser exactamente el mismo ángulo. O sea, van a estar partidos con la misma dimensión o la misma separación entre las rectas para que así logremos conseguir un mismo ángulo. Y eso va a ser delta teta. Ahora, para que tú puedas conocer el valor de delta teta, aquí solamente te lo representé así, dije que ese es delta teta, pero ¿cómo conocer su valor real? Simplemente vas a hacer lo siguiente. Bueno, delta teta va a ser igual a la diferencia que hay entre estos ángulos. ¿Cuál ángulo? Se supone que aquí tienes un ángulo desde el eje polar hasta el ángulo alfa y tienes un ángulo más grande que va desde el eje polar hasta el rayo, la recta radial beta. Ese es otro ángulo. Entonces, si tú restas beta menos el ángulo alfa, ¿cuál ángulo vas a obtener? El que te voy a marcar en color azul, que es esta parte nada más hasta acá. O sea, el ángulo que abarcaría toda la región de la cual nos interesa sacar el área. Pero ahora tú vas a dividir esto entre n, donde n va a representar la cantidad de segmentos circulares que tú quieras tener. En este caso sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces aquí podríamos decir que delta teta va a ser igual a beta menos alfa sobre 8, porque yo elegí 8 sectores circulares. Sin embargo, como yo te había mencionado hace un momento, al elegir solo 8 sectores circulares hay unas pequeñas regiones que se salen del área que me interesa calcular. Entonces esto no va a ser tan exacto. ¿Cómo podría mejorar esta exactitud? Simplemente dibujando más sectores circulares. Entre más sectores circulares dibuje, entonces esto va a ser más exacto. Por eso es que delta teta se acostumbra a escribirla sobre n, donde n representa la cantidad de sectores circulares que tú quieras tener. Entre más tengas, más exacto es esto. Por eso es que aquí se puso que el área es casi igual a esta parte. Porque estás aquí asumiendo que vas a tener una determinada cantidad de sectores. Pueden ser 8, 7 sectores circulares, etcétera, pero se va a aproximar solamente al valor del área. ¿Cómo mejoramos esto? Simplemente incrementando la cantidad de sectores. Entre más sectores circulares tengas, tú vas a obtener el valor de esta área. Por eso es que aquí se está proponiendo que la cantidad de sectores circulares, que en este caso es n, se aproxime a infinito. O sea que tú vas a dibujar una cantidad muy grande de estos sectores circulares para que así tú puedas obtener ya el área de la región polar que te interesa. Por lo cual, a esta suma de Riemann le vamos a aplicar un límite. El límite cuando n tiende a infinito. Con esto estamos dando a entender que vamos a tener una cantidad muy grande de sectores circulares. Por lo cual, esto, desde cálculo diferencial, tú habías visto que se puede interpretar como una integral. La integral de dónde a dónde, en este caso sería de alfa a beta, que es el área de la región polar que estamos considerando. Delta teta se convierte en la diferencial y esto se convierte en el integrando. Y un medio puede salir fuera de la integral como de la suma y del límite. Entonces, esta es la formulita que nosotros vamos a trabajar para calcular el área de una región polar. Solo te recuerdo que empezamos basándonos en que r era igual a f de teta. Esta era la forma de la ecuación polar. Entonces, esta integral también tú la puedes manejar, si así lo deseas, como r al cuadrado diferencial de teta, sobreentendiéndose que r es una función de teta. Cualquiera de las dos fórmulas puedes usar diferentes notaciones. Entonces vamos a pasar a un ejemplo para explicar, para ver cómo utilizar esta formulita para encontrar el área de una región polar, que esté limitada por una región polar. Bueno, entonces aquí nos dice encontrar el área de un pétalo de la curva rosa dada por la siguiente ecuación polar. Aquí te están dando una representación gráfica del pétalo que quieren que tú calcules el área. Entonces recuerda, para encontrar el área de una región polar teníamos que el área era igual a un medio de la integral de alfa hasta beta de r al cuadrado diferencial de teta, donde r en este caso sería 3 coseno de 3 teta. Ese es el valor de r y es el que tú reemplazarías en esta parte. Tu primera duda debe ser de dónde a dónde debe ir mi integral para que yo pueda calcular esta área.
Bueno, si tú observas, aquí hay unas líneas punteadas que tú estás observando aquí. Recuerda que alfa y beta se dan en ángulos, porque es de dónde a dónde, porque para trazar una curva polar tenemos que ir partiendo del ángulo. Ahora, por ejemplo, si yo te trazara una recta, en esta parte vamos a trazarla de color rojo. Si yo te trazara una recta en esta parte que te estoy marcando, a lo mejor de azul, porque de rojo se ve un poquito rara. Si yo te trazo la recta que inicia desde el polo, o sea, desde el origen hasta acá, recuerda que el ángulo siempre se toma como referencia al eje polar, es decir, el eje X. ¿Qué ángulo tendría esta recta? El ángulo sería 0 porque no hay ninguna inclinación. Y su longitud, en este caso aquí puedes observar que hay un 3, diríamos que aquí R vale 3, porque esa es su longitud, aunque aquí θ vale 0. Bien, entonces, si yo te trazo otra recta como la que está aquí punteada, aquí ya va a tener un determinado ángulo de inclinación, ¿no? Este va a tener un ángulo. Y también, ¿qué pasa con R? Va a ser su longitud más pequeña. No sé si lo vayas observando. Aquí al trazar otro valor, o sea, te lo voy a poner aquí en grande. Cuando aquí tú trazas otra recta radial, aquí ya tiene un ángulo de inclinación determinado en esta parte. No sé cuánto sea, solo sé que tiene un ángulo. Y lo que pasa con R es que su cantidad va a disminuir de 3 unidades, va a disminuir por ejemplo a 2.8, a 2.3, etc. Se va haciendo más pequeña la recta. Entonces si tú trazas otra recta por aquí, digamos por esta parte, vamos a borrar estas para que se pueda ver claramente. Entonces si tú trazas por ejemplo otra recta por acá, entre más vayas girando hacia el sentido antihorario, tu recta con el valor de R va a ir disminuyendo, aunque el ángulo se vaya incrementando. Y si tú te das cuenta, en esta parte, aquí en el polo, la recta ya tiene una dimensión de 0. Porque sí, tiene una inclinación, pero ya su dimensión es 0. Porque ya desapareció la recta R. Desapareció. Vamos a GeoGebra para que lo puedas ver mejor. Vamos a graficar esa ecuación polar como R igual a 3 coseno de θ. Recuerda que para graficar en polares en GeoGebra, simplemente debes manejar y respetar a R y a θ. Entonces aquí ponemos lo que es θ y le damos Enter. Es 3 coseno de 3θ. Pues aquí me faltó ponerle el 3. Le doy Enter y listo, ahí está mi figura. Entonces, como te dije, aquí, mientras tú vayas dibujando aquí tu dimensión, en esta parte, si tú trazas la línea aquí, aquí R tiene un valor. Solamente que aquí R, por ejemplo, sería igual a 3 porque su longitud es de 3 unidades, pero el ángulo de inclinación sería 0. Si tú trazas una recta por acá, el ángulo ya empieza a aparecer, ya va a tener un valor positivo, pero R va a disminuir en su longitud. Entonces, si tú trazas, por ejemplo, otra recta radial para continuar trazando la curva, por ejemplo, por aquí, la dimensión de R va a ir disminuyendo todavía más, aunque el ángulo se vaya incrementando. Pero va a llegar un punto donde tú vas a ir trazando cada vez rectas más y más pegadas aquí, que si tú te das cuenta cuando llegues aquí al polo, la dimensión de R desapareció. Sí tienes un ángulo de inclinación, pero la dimensión de R desaparece, ya no tienes a R. Entonces, como ya no tengo R, ¿cómo voy a averiguar entonces ese punto que está aquí para obtener mis límites de integración? Vamos a hacer lo siguiente. Te vas a ir a esta parte y vas a decir cuándo tu ecuación polar se va a convertir en 0. Es decir, cuando 3 coseno de 3θ se convierte en 0. ¿Por qué me interesa saber cuándo R vale 0? Porque cuando me diga cuándo R vale 0, voy a saber qué ángulo de inclinación debe tener esta recta radial para que se convierta en 0 y así cierre en el polo y se forme el pétalo. Recuerda cómo se van trazando las curvas polares, que ya te lo expliqué en un video anterior. Entonces aquí 3 pasa a dividir, te va a quedar coseno de 3θ es igual a 0. Para quitar el coseno, recuerda que aplicamos su inversa, que es el arco coseno. Quedará aquí arco coseno de 0. En esta parte, pues ahora vamos a calcular el arco coseno de 0. Recuerda que tu calculadora debe estar en radianes y te va a quedar un medio de pi. Entonces va a quedar 3θ es igual a pi medios. Entonces θ, si pasa el 3 a dividir, va a quedar pi sextos. Entonces quiere decir que cuando nuestra recta radial tenga un ángulo de inclinación de pi sextos, la dimensión de R desaparece, se convierte en 0 y por lo tanto cierra en esta parte. Porque recuerda que esto se va trazando como si fuera manecillas y aquí ya no hay nada. Pero ahora falta saber otro límite de integración. Ese sí es pi sextos, no hay problema, pero falta saber el de esta recta radial que te estoy colocando aquí. Porque el pétalo se traza desde esta recta radial hasta la otra recta radial. Pero si te das cuenta, este pétalo es simétrica con respecto al eje polar.
Por lo tanto, si yo sé que del lado de esta parte el resultado de teta fue pi sextos, para el otro lado también debería ser pi sextos. Pero para ese lado, vamos a llamarlo teta 1, debería ser menos pi sextos. ¿Por qué? Te lo vuelvo a proyectar aquí en GeoGebra. Si tú observas, la mitad del pétalo es simétrica con respecto al eje polar. Y aquí te dio que la recta debe tener una inclinación de pi sextos positivo para que se cierre aquí r igual a 0. Entonces, para el otro lado debe ser igual otra vez pi sextos. Pero para que eso ocurra, tienes que medir el ángulo en el sentido horario. Y al medir el ángulo en el sentido horario, quiere decir que consideras el ángulo negativo. Quiere decir que esta recta radial sí va a tener una dimensión de pi sextos, pero negativo, porque se tendría que medir en sentido horario, es decir, en el valor negativo del ángulo. Entonces, de esta forma, tú ya puedes observar en la figura que este valor va a ser menos pi sextos y el otro valor va a ser pi sextos. Es decir, esos son tus límites de integración. Y entonces, esta integral va a quedar como a es igual a 1/2 que multiplica la integral de menos pi sextos hacia pi sextos de r al cuadrado, que en este caso sería 3 coseno de 3 teta, que es el valor de r al cuadrado, diferencial de teta. De esta forma. Entonces aquí nos va a quedar que el área es igual a 1/2 de la integral de menos pi sextos hacia pi sextos. Desarrollamos este cuadrado y va a quedar como 9 coseno cuadrado de 3 teta, diferencial de teta. Entonces el 9, como es una constante, puede salir fuera de la integral y multiplicaría 1/2. Y eso haría que quede que el área es igual a 9/2 que multiplica la integral de menos pi sextos hacia pi sextos del coseno cuadrado de 3 teta, diferencial de teta. Entonces en esta parte todavía seguimos reescribiendo la integral, quedaría 9/2 que multiplica la integral de menos pi sextos hacia pi sextos. Y si tú observas la integral de coseno cuadrado, pues es una integral inmediata, ya que se puede utilizar una identidad trigonométrica que conociste en cálculo integral, que te mencionaba que cuando tenías un coseno cuadrado lo intercambias por la identidad 1/2 más 1/2 del coseno de 2 veces el ángulo. Como el ángulo era 3 teta, el doble va a ser 6 teta, diferencial de teta. Y entonces ya podemos integrar esto. Primero va a quedar 9/2, que multiplica a esta integral. La integral de 1/2, pues con respecto de teta, pues es teta sobre 2. La integral de 1/2 del coseno de 6 teta, por el cambio de variable, sabes que va a quedar multiplicando un sexto al 1/2. Y 1/2 por un sexto es más un doceavo. Y la integral del coseno es seno positivo. Va a quedar seno de 6 teta. De esta forma, evaluado desde menos pi sextos hacia pi sextos. De esta forma. Entonces, ahora vamos a sustituir el límite superior y le vamos a restar después el límite inferior. Y eso va a quedar de la siguiente manera. 9/2 que multiplica a, el límite superior es pi sextos, sería pi sextos sobre 2, pi doceavos, más un doceavo del coseno de 6 por teta. Pero como teta vale pi sextos por este 6 va a quedar coseno de pi. Perdón, seno, es un seno, perdón, seno. Va a quedar seno de pi. Ahora se le va a restar esta misma expresión, pero evaluada en el límite inferior. Sería menos teta sobre 2. Teta ahora vale menos pi sextos sobre 2, quedaría menos pi doceavos, de esta forma. Luego sería menos un doceavo del seno de 6 teta. Pero como aquí teta es menos pi sextos, cuando multiplica 6, ¿qué va a quedar? Menos pi, de esta forma. Esto va a ser igual a 9/2, que multiplica ¿a quién? Bueno, de entrada aquí, seno de pi es una cantidad igual a 0. Por un doceavo, 0. Ahí está, esa parte. Ahora aquí seno de menos pi también va a ser 0. Por esta cantidad, 0. Ahora que sería menos por menos más, pi doceavos más pi doceavos, sería 2 pi doceavos. De esta manera. Y luego en esta parte, cuando multiplica 9/2 que estaba afuera, 2 con 2 la unidad, quedará únicamente 9 pi sobre 12 unidades cuadradas. Esta es el área que se encuentra encerrada en la región en color rosado. Vamos a pasar a otro ejemplo para reafirmar lo que aprendimos en esta parte. Y ahí lo tenemos, dice, encuentra el área de un bucle de la curva r igual a coseno de 6 teta. Vamos a graficarlo otra vez en GeoGebra para que podamos obtener los límites de integración. Recuerda que para graficar tienes que poner r y respetar a coseno y a teta. Sería coseno, vas a respetar a r y a teta, aquí sería de 6 teta. Importante que respetes a esa variable o a esa letra griega para que así te lo tome GeoGebra, que es una ecuación polar. Ahí está, solo dice que de un bucle.
Entonces, como te dice de un bucle, tú puedes escoger el que tú quieras. Yo voy a escoger otra vez este que está aquí, porque es el más fácil para determinar los límites de integración, que es lo que vamos a hacer. En otras palabras, me interesa a mí desde esta recta radial y esta otra recta radial, porque entre estas dos rectas radial se está trazando este bucle que está aquí, que estás observando. Se traza desde ahí a ahí. Conforme esta recta radial vaya viajando, en esta parte se va trazando esto. Entonces, si tú te das cuenta, es el mismo razonamiento de hace rato. Si tú trazaras, por ejemplo, aquí una recta radial, va a tener que R es igual a 1 para este caso, pero aquí el ángulo de inclinación va a ser 0, porque recuerda que el ángulo se mide a partir del eje polar. Entonces, conforme tú vayas trazando rectas radiales en este sentido antihorario, cada vez se va a ir haciendo más y más pequeño el valor de R. ¿Se va a incrementar el valor de teta? Sí, pero el valor de R va a ir disminuyendo a tal grado de que R en algún punto va a desaparecer porque cierra en el polo. Entonces, lo mismo de hace rato, simplemente al averiguar cuando R se convierte en 0, podemos encontrar el ángulo de inclinación que debe tener esta recta radial. Entonces, nos vamos aquí a esta parte y observamos que la ecuación polar es coseno de 6 teta. Entonces, yo quiero saber cuándo coseno de 6 teta hace que R se convierta en 0. Despejamos con el arco coseno y quedaría 6 teta es igual al arco coseno de 0. Nuevamente nos salió ese valor. Y recuerda que en tu calculadora en radianes nos va a decir que el arco coseno de 0 es pi medios. Entonces aquí va a quedar 6 teta es igual a pi medios. Sigues despejando teta. Teta va a ser igual a pi. 6 pasa a dividir, quedaría pi doceavos. Eso quiere decir que si nos regresamos a GeoGebra, la parte que está aquí, este ángulo que te voy a marcar en color azul, que parte desde el eje, desde nuestro eje polar, va a ser igual a pi doceavos positivo, es decir, de aquí hacia acá. Este ángulo de inclinación, digamos, va a ser pi doceavos. Pi doceavos es cuando R deja de existir. Esta recta en color magenta o rosado solo es un punto de guía porque realmente esta no debiera tener ninguna dimensión, debe valer 0 porque se encerró aquí. Solo te la puse para que vieras hasta qué recta radial debemos llegar. Pi doceavos entonces. Pero esto apenas es la mitad del bucle, apenas sería toda esta parte. Toda esta parte, apenas es la mitad. Falta la otra mitad que se encuentra aquí abajo. Entonces, para sacar la otra mitad, otra vez observa que hay una simetría con respecto al eje polar. Así que aquí también debería ser pi doceavos, pero para poder trazar este pi doceavos, el ángulo debería tomarse desde el eje polar en esta dirección. Y esta dirección es el sentido horario, es decir que aquí el ángulo debe ser negativo. Por lo tanto, aquí el valor de pi doceavos debe ser menos pi doceavos. Eso quiere decir que para encontrar el área de este pétalo hay que viajar desde menos pi doceavos hasta pi doceavos. Hay que hacer eso. Entonces, ya teniendo eso en mente, nuestra integral va a quedar de la siguiente manera. El área va a ser igual a un medio de la integral de alfa hasta beta de r cuadrada diferencial de teta, que sustituyendo los valores que ya conocemos, la integral debe ir desde menos pi doceavos hasta pi doceavos positivo. R cuadrada, R cuánto vale aquí, coseno de 6 teta. Entonces sería aquí coseno de 6 teta al cuadrado diferencial de teta. Y luego tenemos que el área es igual a un medio que multiplica la integral de menos pi doceavos hacia pi doceavos. Y coseno de 6 teta al cuadrado sería coseno cuadrado de 6 teta diferencial de teta. Y hay que integrar esta parte. Bueno, para integrar al coseno cuadrado de 6 teta, hay que aplicar otra vez la identidad de hace un momento. Tendríamos un medio que multiplica a la integral de menos pi doceavos hacia pi doceavos. Y el coseno cuadrado de 6 teta se puede interpretar como un medio más un medio del coseno de 2 veces el ángulo. Aquí el ángulo es 6 teta, el doble sería 12 teta, diferencial de teta. Entonces ahora tendríamos que el área es igual a un medio que va a multiplicar a la integral de un medio con respecto de teta, es teta sobre un 2. Recuerda tu curso de cálculo integral. La integral de una constante es la misma constante multiplicada por la variable de integración. Ahora, ¿cuál es la integral de un medio del coseno de 12 teta? De entrada, la integral de coseno es seno positivo, pero debes realizar aquí un cambio de variable. Algo que aún debes recordar porque no debe tener mucho que hayas llevado cálculo integral. Recuerda simplemente que debes derivar el argumento de la función trigonométrica. En este caso el argumento es 12 teta. Al derivarlo te va a dar 12 y lo que va a quedar multiplicando siempre afuera es su inverso multiplicativo de esa derivada. Si la derivada es 12 teta, su inverso multiplicativo es un medio.
Y esto aplica solamente cuando el inverso multiplicativo resulta ser una constante. Acuérdate de eso de álgebra de cálculo integral. Entonces sería 1/12 va a multiplicar este medio que de por sí ya tenías afuera. Y ese medio por 1/12 te va a quedar un 24avo. De esta forma. Entonces te va a quedar que esto es un 24avo del seno de 12 teta. Ya coloco seno en lugar de coseno porque ya lo integré. Todo esto va a ir evaluado de menos pi doceavos hasta pi doceavos, de esta forma. Vamos a evaluar los límites de integración ahora. Para evaluar los límites de integración, recuerda que debes aplicar el teorema fundamental del cálculo, que te dice que en tu resultado de tu integral, en la variable, que en este caso es teta, debes reemplazar primero el límite superior. Entonces, teta sobre 12, pi sobre 12 va a ir sustituido en teta, y este a su vez va a ir dividido por 2, sería pi doceavos entre 2, pi 24avos. De esta forma, más un 24avo seno de 12 teta. Pero teta vale pi doceavos. Este pi doceavos cuando multiplica este 12 que va a quedar 12 pi sobre 12 y eso equivale a pi nada más. Ahora hay que sustituir el límite inferior. Pero recuerda que el teorema fundamental del cálculo dice que cuando vas a sustituir el límite inferior debes cambiar el signo de estas expresiones. Por eso ahora va a quedar menos, y aquí sería este menos que está aquí, del menos pi doceavos, y pi doceavos entre 2, pi 24avos otra vez. Luego sería menos un 24avo del seno de 12 teta. Pero teta vale menos pi doceavos, va a quedar simplemente menos pi. Entonces, al igual que hace un momento, seno de pi es 0, seno de menos pi también es 0. Entonces, este se elimina y este se elimina. ¿Qué te va a quedar entonces? Un medio que multiplica a menos por menos más. Sería pi 24avos más pi 24avos, 2 pi 24avos. Ahora, un medio por 2 va a ser la unidad y la respuesta entonces vamos a tener que el área es igual simplemente a pi sobre 24 unidades cuadradas. Y ahí está el área. Ten mucho cuidado porque algunos problemas en ocasiones te pide que encuentres el área de dos bucles. Como este es el área de un bucle, si te pidieran 2, simplemente multiplicas el resultado por 2 y así sucesivamente. Y bueno, con este ejemplo cerramos este video. En el siguiente video, que es correspondiente igual a este tema de área de una región polar, vamos a complicar un poco más el asunto.